Buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy la licenciada, pues por un percance que tuvo, pues no nos va a poder acompañar, pero se va a estar conectando en un momento. Pues el día de hoy, pues vamos a hacer una actividad en la cual pues aprendamos todos, podamos enriquecernos de algún conocimiento distinto al de la cátedra. Les voy a comentar, el día de hoy vamos a hablar sobre los formalismos que se deben de tener al hacer o al celebrar o a inscribir un matrimonio. Sí, la pregunta número uno que les quiero hacer es si ustedes conocen y saben los formalismos que se deben de tener para poder autorizar ustedes como notario un matrimonio. Sandra. Buenas noches. Pues Buenas noches. considero que ante todo se debe estipular si ninguno de los dos tiene algún compromiso. Si no hay algún grado de parentesco entre las dos personas, a lo cual creo que se solicita el nombre de abuelos paternos y maternos para concluir que no hay ninguna consanguinidad entre los dos. Muy bien, Sandra. Muy bien. Les voy a comentar. La actividad que vamos a tener no va a ser para el día de hoy. La actividad nos vamos a poner de acuerdo y vamos a establecer cuándo les queda bien para todos. Vamos a solicitarle a la LIGDA que le dé una ponderación. Les voy a comentar. La actividad consiste en que en la página de RENAP se puede descargar un formulario en el cual ustedes como notarios pueden de autorizar y cuáles son los formalismos y los requisitos esenciales para poder inscribir ante el RENAP un aviso de matrimonio. Para inscribir un aviso de matrimonio hay requisitos o hay obligaciones previas, durante y posteriores. Para empezar, hay muchos notarios que aunque tengan 25 años de práctica no los conocen o se les olvidan. Y el derecho es tan amplio que es imposible que uno se aprenda todo. Pero lo primero que se debe de hacer es verificar, como bien lo decía la compañera Sandra, es que no exista ningún impedimento. Esto como tal de los abuelos va incluido dentro del aviso circunstanciado que se remite al Registro Nacional de las Personas, pero cuando hablamos de requisitos esenciales son nombre, documento de identificación, estado civil, residencia, vecindad y todos esos elementos esenciales los vamos a encontrar en el artículo 93 del Código Civil. ¿Qué pasa? Les pregunto. Y, por ejemplo, Sandra me dijo algo muy importante. Ustedes deben de tener dentro de sus atestados, ante su protocolo, los requisitos que acrediten de que ese matrimonio va a nacer a la luz jurídica. ¿Y cómo nace a la luz jurídica? No solo porque tienen la fe pública y tienen esa investidura, pues ya, los casé y ya, eso es todo. No, se necesita que se inscriba para que nazca la luz jurídica. Entonces, les pregunto, ¿ustedes pueden casar a alguien que tenga 5 matrimonios? No. Negativo. ¿Por qué no? No. Porque la ley prohíbe, o sea, depende porque si ya él usted me menciona, por ejemplo, que es una persona que nunca se ha casado y nunca se ha divorciado de las 4 personas anteriores, entonces no lo puedo casar porque la Constitución y el Código Civil no permite la poligamia. Porque uno de los requisitos para contraer matrimonio es estar soltero y con disponibilidad de contraer matrimonio, en la capacidad de. Ahora, si esta persona se ha divorciado 5 veces, y es más, antes había una prohibición específica para la mujer que tenía que esperar
cierto tiempo para poder contraer matrimonio. Ahora no existe esa situación. Y entonces la divorcio hoy, la puedo casar mañana. Y así puede tener 10 matrimonios, 20 matrimonios que no afectan media vez haya terminado o haya cumplido con el divorcio de los anteriores. Ok. ¿Qué disuelve el vínculo matrimonial? El divorcio o la muerte del contrayente o del conviviente, ¿sí? ¿Qué pasa si yo llego con usted, Sergio, y le digo, me quiero casar y le llevo mi partida de nacimiento y en la partida de nacimiento no habrá ninguna anotación? ¿Usted me casaría o me pediría algún requisito adicional? Pues actualmente en todas las notas del RENAP están las veces que una persona ha contraído matrimonio y las veces que ha disuelto el matrimonio. Lo único que yo haría sería verificar sobre esa misma partida si es correcta o si es adecuada. Actualmente el RENAP tiene un sistema dentro del cual uno puede agregar el código de la partida de nacimiento y ahí le especifica exactamente cuántas veces se ha contraído. Tengo que emitir ciertos avisos si la persona es de origen extranjero, que tengo que cumplir con lo que menciona la ley. Emitir los edictos. Ajá. Okay. Pero de ahí pedirle otro documento adicional no valdría la pena porque incluso ¿cómo se llama? Como que escribió el compañero, pero realmente con solo ver en el RENAP ahí debe de estar inscrito si es correcto o no. Le voy a dar un chivo. Precisamente no necesita existir anotación de matrimonio para determinar que una persona, su estado civil es soltera o casada. En este caso, una obligación previa que ustedes deben de cumplir y que siempre pidan es una constancia de soltería. ¿Por qué? Porque resulta que lo casaron, pero nunca le hicieron la anotación. Entonces, posiblemente sí está casado. Usted como notario no sabía, pero sí era una obligación posterior para que puedan hacer ese matrimonio a la luz jurídica. Entonces, la pregunta que se responde ante si se puede casar varias veces, sí, siempre y cuando ese matrimonio se haya disuelto para que pueda nacer uno nuevo. Dentro de las obligaciones que menciona acá el compañero están los edictos. Hay formalismos que se deben de cumplir para el matrimonio. En el artículo 93 pueden verificar cuáles son los formalismos que debe de llevar un acta de matrimonio. El acta de matrimonio no es lo mismo que un aviso. Un aviso es una hoja simple que facciona un notario donde solo firma y sella y no es necesario que tribute. Estos requisitos son tan esenciales que si ustedes llegan conmigo con un aviso que no cumpla un requisito, automáticamente yo con mi criterio registral le puedo colocar previo. Ustedes saben cuáles son los criterios registrales. Los criterios registrales son esos criterios, valga la redundancia, que el operador del Registro Nacional de las Personas tiene para calificar los documentos. Si a mí me parece que el matrimonio que me están presentando de Juanita y de Pedro, le siento que definitivamente adolece o tiene algún inconveniente o no son claros o no me colocan nombre de los padres, automáticamente con fundamento legal les tengo que poner previo. ¿Qué es un previo? Es una interrupción al instrumento público por no haberte cumplido con un requisito establecido en ley. Por derecho de petición, si yo recibo un aviso de matrimonio que no lleve si se celebraron o no capitulaciones matrimoniales, les pregunto, ¿se los tengo que recibir o no? Ok. Sergio dice que sí. Por derecho de petición, se lo tengo que recibir. Por criterio registral y por formalismos del aviso, no, porque el aviso circunstanciado debe de determinar si se celebraron o no capitulaciones matrimoniales y de determinar qué régimen adoptaron. Ante el Registro Nacional de las Personas, como bien lo dice la misión y la visión del RENAP, es inscribir desde su nacimiento hasta la muerte. Y dentro de la partida de nacimiento deberán de obrar todos esos acontecimientos de la
de la capacidad civil que va teniendo, la capacidad civil y modificación civil que va teniendo la persona durante su vida. Yo les pregunto a ustedes, si yo llego ante ustedes, yo soy un extranjero que va de paso, ¿puedo celebrar con ustedes? ¿Ustedes me pueden autorizar una identificación de persona si yo no tengo un estatus migratorio definido acá? ¿Por qué, Sergio? Porque primero, para que se le pueda emitir algún tipo de certificación de este tipo, tiene que tener la ciudadanía guatemalteca o el permiso de residencia aquí en Guatemala. ¿Y un matrimonio sí me lo podía autorizar? Sí, pero tengo que cumplir con todos los pasos de ley. Ok. El matrimonio es el único instrumento público que no necesita un estatus migratorio definido. El compañero tiene toda la razón. No se puede autorizar este instrumento porque no hay un fondo donde se vaya a inscribir o donde vayan a hacer a la luz jurídica este instrumento. Entonces, todos los instrumentos que ustedes autoricen deben de tener la certeza que esta persona tiene un estatus migratorio definido, porque no tiene que ser guatemalteco naturalizado de origen, puede ser un extranjero domiciliado, y ya con eso, pues automáticamente se le puede aceptar ese instrumento. Si bien por derecho a petición, que esto es muy importante que ustedes sepan, todas las entidades del Estado por derecho de petición que lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, tenemos el derecho a poder solicitar que se haga tal evento, aunque no sea procedente, lo tenemos, y que ya nos den el previo por escrito fundamentado en ley. Es decir, a usted como notario le van a decir, mire, no le podemos inscribir o no nace a la vida jurídica esta identificación de persona, pero sí le podemos hacer una anotación, nada más al margen de la partida donde sí consta este documento. Esto pasa con notoriedades, esto pasa con identificaciones de persona, que son los casos más comunes que se ven ante el Registro Nacional de las Personas. El Registro Nacional de las Personas tiene muchos trámites administrativos que ustedes deberían de conocer o tienen que conocer. ¿Para qué? Para que al momento que ustedes quieran generar honorarios, tengan cómo generar esos honorarios fáciles. Les voy a comentar los casos que llegan todos los días ante el Registro Nacional de las Personas. Llegan personas que llevan su anotación de matrimonio, pero resulta que el matrimonio no se inscribió porque anteriormente el notario tenía 5 obligaciones posteriores. Después de casarlos, tenía que razonar la cédula, tenía que dar el aviso a la cédula, tenía que dar el aviso al registro civil, tenía que dar el aviso al Archivo General de Protocolos, tenía que razonar las cédulas, como ya los mencionamos. Entonces, como razonaban las cédulas, ellos acreditaban y consideraban que con la fe pública era suficiente medio de prueba y plena prueba para inscribir ese documento. Entonces, ¿qué hizo RENAP? Al momento que migró la municipalidad a RENAP, en ese momento nosotros o RENAP no podía determinar por los criterios registrales o la fe registral, este documento no es válido. Hacían y trasladaban los documentos tal cual se encontraban, pero a la hora de buscar ese documento, ese instrumento, ese matrimonio no existía. Entonces existe algo que se llama declaración administrativa de matrimonio extemporáneo. ¿Qué es esta declaración administrativa de matrimonio extemporáneo? Es que cualquiera de los dos contrayentes, vivo o muerto, uno de los dos puede llegar a solicitar que se inscriba ese matrimonio. ¿Con qué? Con una negativa del Archivo General de Protocolos, con todos los medios de pruebas que se tengan para poder inscribir este evento. Entonces, estos son los archivos que ustedes deben tomar en cuenta. Cuando su vecino le diga, es que fíjese, Lick, que mi matrimonio sí está razonado, yo aparezco casado en mi DPI, pero necesito una certificación de matrimonio que me la está pidiendo el IX, pero no me aparece. Ah, bueno, hay un trámite administrativo en el RENAP, que por esta hora que ustedes están conectados, es que van a ir generando honorarios, porque todo esto es lo que les va a ir generando honorarios, sus conocimientos. Allá todos los días llegan notarios apersonándose con su cliente, ellos no hicieron absolutamente nada, el cliente llenó la declaración jurada administrativa y generaron honorarios. Un reconocimiento. ¿Ustedes saben cuántas clases de reconocimiento hay y cuáles son los formalismos de estos reconocimientos? ¿Qué pasa si yo tuve
un hijo biológico con una mujer casada, yo puedo reconocer a ese menor si el padre, que en este caso el padre biológico soy yo, pero el papá legal de esta persona no se quiso hacer cargo, yo lo puedo reconocer, siempre y cuando no esté reconocido. Pregunto, ¿ustedes qué creen? No se puede. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede con una prueba de ADN. Ok, ese es un reconocimiento judicial, ¿sí? Y si ya fue reconocido por el padre legal, porque no es lo mismo padre legal que biológico, si se puede impugnar la paternidad. Eso es a lo que conocemos una paternidad y filiación que se emite ante el juzgado, pero un reconocimiento sí se puede hacer por la vía administrativa. Es decir, yo tuve un hijo fuera de mi matrimonio, lo fue a inscribir solo la mamá, yo me puedo apersonar al Registro Nacional de las Personas y por medio de una declaración jurada decir que yo necesito declarar ante la ley que este es mi hijo y por lo cual lo quiero reclamar, y el RENAP vía administrativamente tiene la obligación de hacer ese reconocimiento. Dígame, María Pepio. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Para aclarar un momento y para reforzar un poco mi conocimiento. Si el padre se negara a dar esa prueba de ADN, se presume que sí es el padre, ¿verdad? Fíjese que ese es un procedimiento judicial. Hablando de los trámites administrativos que se dan ante el RENAP, cuando es un trámite judicial, en efecto, lo que usted dice tiene la razón, pero como el juzgado es como nuestro papá, él nos dice a nosotros, señores RENAP, yo les ordeno que ustedes inscriban este documento. Un documento que viene por orden judicial, nosotros no tenemos que calificar ese documento, sino que se inscribe tal cual está y no tiene ni plazo. Todos los documentos que se inscriben ante el Registro Nacional de las Personas, el plazo para la inscripción es de 30 días calendario. La ley del organismo judicial establece que todos los plazos para inscribirse los documentos son de 30 días hábiles, pero ante el RENAP son calendarios, ¿sí? Por otro lado, el único evento que aumenta el plazo es el nacimiento, que son 60 días hábiles para la inscripción de los nacidos en este caso, y este plazo se aumenta porque la mujer, la madre, debe de tener cierto reposo y entonces le dan todo este plazo. Cuando ustedes tienen un hijo en algún hospital y ahí hay una oficina de RENAP, les dicen a las señoras, mire, lo tiene que inscribir en 3 días y no paga multa. Eso es mentira. El hospital sí tiene una obligación registral de inscribir a ese bebé, pero si usted se pasa los 3 días no pasa nada. Entonces, lo que quiero oír a su pregunta, María Pepio, es que directamente cuando es por la vía judicial, RENAP ya no califica los documentos. Cuando una persona llega con nosotros por una sentencia de divorcio, nosotros ya no necesitamos la plena prueba que solicitamos vía administrativa, porque ahí nuestro papá juez nos está diciendo, ustedes inscríbanlo, punto, nada más. Entonces directamente sí, pero si la mujer está casada, por ejemplo, yo me caso con usted, perdón, yo me voy a unir en unión libre con usted. Usted está legalmente casada. Yo puedo ir al RENAP con usted para que me inscriban ese hijo con mis apellidos. Pregunto, ¿me lo van a hacer? Sí. No. Ok. Anteriormente, la ley era un poco machista y no permitía que las mujeres casadas pudieran el papá biológico reconocer. Ahora hubo una modificación. Sí se puede, pero es un procedimiento administrativo que se prolonga. Es decir, María Pepio está legalmente casada, entonces ella llega al RENAP y le van a decir, lo puede inscribir como madre soltera y le coloca solo un apellido. Ella lo inscribe y automáticamente va a generar la certificación de ese recién nacido, la genera, la imprime, adjunta la declaración jurada, yo adjunto la copia de mi EPI en ese momento, en ese preciso momento puedo llenar la declaración jurada para reconocer a ese recién nacido. Entonces sí se puede hacer, pero es un procedimiento administrativo. Y todos esos procedimientos administrativos son los que ustedes deben de conocer para que cuando su vecino se entere que ustedes estudian derecho, pues ustedes directamente pues ya sepan y tengan esos chivos. Yo conozco muchos procuradores que llegan, que generan honorarios por hacer trámites administrativos,
porque lamentablemente hay muchas personas que no conocen esos derechos que tienen, que pueden reclamar administrativamente. Entonces, todos esos son trámites administrativos que todos deberíamos de conocer para ir poder generando honorarios más adelante, ¿verdad? Entonces, hablando del divorcio, porque lo mencionamos que ese se va por sentencia, ¿ustedes qué harían para inscribir un divorcio ante el RENAP proveniente del extranjero? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Ustedes conocen cuál es el procedimiento para hacer un documento que viene en sentencia firme dictada por el extranjero? ¿Ustedes creen que también nosotros tenemos la obligación de recibirlo o no? ¿Sí tiene obligación? No. Los documentos que vienen dictados en sentencia firme del extranjero no tenemos obligación de recibirlos, porque todos los documentos que vienen del extranjero, para que tengan validez, primero tienen que pasar por relaciones exteriores con los debidos pases de ley, y segundo, en el Código Procesal Civil y Mercantil da la facultad que todos los notarios tienen la facultad de protocolizar los documentos. La protocolización es que el notario, con la fe pública que tiene la facultad de decir: este documento a mi criterio y a mi juicio es válido, y por favor RENAP inscríbalo. Pero en este caso, para un divorcio no. Para un divorcio existe algo que se llama homologación. ¿Qué es la homologación? La homologación es que llegue a un juzgado guatemalteco y que el juez conozca y determine que esa sentencia que se dictó firme en otro país es válida y certera. RENAP solo les va a recibir todos esos documentos que vienen con la sentencia y la certificación de la sentencia emitida por un juez competente guatemalteco. Si viene del extranjero, sí tiene facultad legal el juez de los Estados Unidos, pero no tiene competencia. Entonces ahí es donde entra la homologación. Entonces, para su conocimiento, la homologación es llevar una sentencia firme a un juzgado guatemalteco para que se conozca y nazca la luz jurídica ante el Registro Nacional de las Personas. El RENAP inscribe varios eventos, escribe identificación de notoriedad o identificación de terceros, identificación de personas, cambio de nombre, matrimonio, divorcio, guarda y custodia, modificación de régimen económico, alteraciones de capitulaciones matrimoniales. Pregunto yo, en el ejercicio que ustedes van a tener, ustedes tienen la obligación de aclarar si se celebraron o no capitulaciones matrimoniales y cuáles son los 3 regímenes o cuántos regímenes son los que reconoce y establece el Código Civil. ¿Quién tiene esa información que me la pueda compartir? Son tres regímenes. Ahorita se la busco porque está en la ley. El de comunidad absoluta, de separación absoluta y de comunidad de gananciales. Ok, hay 4 regímenes que conoce el Código Civil. El cuarto es el de régimen subsidiario. ¿Cuál es el régimen subsidiario? Que a falta de establecer si se celebró o no régimen económico, el Estado otorgará uno, y que será el de comunidad gananciales. Entonces, en sus preguntas, cuando ya estén en el área notarial y les preguntan ¿cuántos regímenes económicos existen? Existen 4. Comunidad absoluta, separación absoluta, comunidad gananciales y régimen subsidiario. El subsidiario lo van a encontrar en el artículo 126 del Código Civil. Entonces, ¿qué pasa si ustedes mandan el aviso, envían el aviso y no colocan el régimen económico? ¿Eso le da potestad al operador de colocarles previo o no? ¿Qué piensan ustedes? No, porque automáticamente la ley le asigna el Exactamente. régimen. ¿Y qué pasa si yo no coloco si se celebraron o no capitulaciones matrimoniales? ¿Ahí sí me lo rechazan o no? Tampoco, porque al omitirlo es lógico que es el régimen que se le asigna por medio de la ley. No. O sea, te pongo por ejemplo, si yo debo de colocarlo, pero en algún momento
muchas de las personas ni siquiera se molestan en colocarlo. Y el hecho de que le pongo, por ejemplo, antes del RENAP, o antes cuando los casamientos los hacían los alcaldes. Y entonces ahí automáticamente agarran el régimen que emite la ley. Pero no me pueden poner previo por eso, pienso yo. Sí le pueden colocar previo. Le voy a comentar. Al momento que llega un aviso de matrimonio en mi poder, en ese momento yo tengo el criterio registral para determinar, como ya habíamos establecido, si a mi criterio y a mi juicio, los documentos que están ahí escritos están apegados a derecho. Dentro del artículo 93 del Código Civil, que tanto les menciono que es muy importante que se aprendan, porque no se imaginan la cantidad de notarios que llegan sin saber cómo se fracciona un simple aviso de matrimonio. Establece que es obligatorio determinar si se celebraron o no capitulaciones matrimoniales. Si se celebraron, se debe determinar el número de escritura o de si fue por acta notarial, porque hay dos formas de celebrar las capitulaciones matrimoniales. En pocas palabras, como yo se los digo a los usuarios que llegan ante el RENAP a decirme, mire, ¿cómo sé yo si celebramos o no capitulaciones matrimoniales? Las capitulaciones matrimoniales, en términos generales, es el inventario de bienes que tienen las personas que pues tienen mucho dinero y pues que quieren colocar que esos son sus bienes, que esas son sus deudas y que son sus obligaciones. Entonces, en el aviso circunstanciado se debe de, por ejemplo, si mi cliente me dice, mire, yo quiero celebrar capitulaciones matrimoniales. Ojo, las capitulaciones matrimoniales se celebran antes o durante el matrimonio. Si ustedes me llevan un aviso, pero 3 días después celebraron las capitulaciones matrimoniales, no son nulas, no se pueden inscribir. ¿Por qué? Porque la ley establece que deben de ser antes o durante. Entonces, ustedes cuando lleguen al RENAP, si establecen que sí celebraron capitulaciones matrimoniales en su aviso de matrimonio, van a poner en la parte de abajo del régimen, van a poner, ¿se celebraron? Sí, se celebraron, solo por esta palabra, si no les ponen previo, sí o no. Si colocan no, se celebraron capitulaciones matrimoniales, ahí muere. Y adoptaron el régimen económico tal. Pero si colocan sí se celebraron capitulaciones matrimoniales, ahí deben de colocar bajo tal número de escritura o bajo acta notarial, celebrada por el mismo notario el día tal. Porque si no lo colocan, miren cómo es de importante saber esto. Llegan notarios que inscriben el matrimonio, que llevan el aviso de matrimonio, pero se les olvidó, se les pasó inscribir estas capitulaciones matrimoniales. Ahí automáticamente fregaron a sus clientes y ya no se pueden inscribir. Entonces es importante saber la diferencia. Sí, Sergio, como establecía usted, existe el subsidiario y ese va a ser su respaldo para que se llegue a volar penca con los del RENAP y decirles, mire, ahí está el régimen subsidiario. Y si yo no lo coloqué, el Estado tiene la obligación de adoptarme uno. Pero las obligaciones notariales establecen que las capitulaciones sí se deben de celebrar, sí se debe de determinar si se celebraron o no. Tanto que el artículo 111 del Código Civil establece en qué momento es obligatorio celebrar las capitulaciones matrimoniales, porque a los que somos pobres y no tenemos muchos bienes, pues no importa si celebramos o no. A las personas, hay algunas personas que la ley sí obliga a que celebren las capitulaciones matrimoniales. Entonces, esto lo van a ver ustedes más adelante en notariado. Esto ya lo vieron ustedes en Civil 2 o en Civil 1, lo del matrimonio, lo del régimen. Pero los formalismos solo los van a conocer cuando ustedes estén en la calle y se estén enojando, como los notarios que llegan, porque les han puesto 5 previos por algo tan simple como un aviso de matrimonio. Les pregunto, ¿es obligatorio consignar la vecindad en un aviso de matrimonio? ¿Qué creen? Sí. Sí. ¿Dónde lo establece? Artículo 93. No, eso está... Muy bien, en el artículo 93. En el artículo 93 establece cuáles son los formalismos que se deben de tener para el acta notarial de matrimonio. ¿Sí? Pero si ustedes van a la página del RENAP, les va a aparecer
que no están contenidas dentro de los formalismos, la vecindad. Sin embargo, ¿por qué no es tan obligatorio? Porque al momento que nosotros tramitamos nuestro documento personal de identificación, ahí establece cuál es nuestra vecindad. Entonces en el sistema ya obra esa información. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces yo hace mucho tiempo no actualizo mi información, entonces ahora ya soy vecino de Misco, ya no de la ciudad de Guatemala. Entonces, ¿es obligatorio? Sí, porque lo establece el Código Notariado, perdón, el Código Civil. ¿Es obligatorio para el RENAP? No, porque ahí existe la vecindad. Entonces, otro chivo, cuando ustedes llegan ante el RENAP y les digan y les rechacen, miren, no, disculpe, pero usted lo puede dejar con la vecindad que está en el sistema, no es necesario modificarla. Entonces, eso es lo que ustedes deben de ir conociendo, familiarizarse ante el registro. ¿Para qué? Porque todos, aunque no nos guste RENAP, tenemos que llegar a RENAP. Los dos registros más importantes es el Registro Nacional de las Personas y el Registro de la Propiedad. Y ambos son iguales de importantes. Y ustedes como notarios, les guste o no, tienen que caer ahí. Entonces todos esos son los criterios que ustedes tienen que ir adoptando para que no tengan previos, para que no les pongan pausas a sus expedientes, para que cuando lleguen no tengan que pagar esa multa que a todos les molesta pagar. Entonces esos son formalismos que deben de ir conociendo. ¿Alguna duda que tengan hasta el momento? No, Wilson, muchas gracias, porque incluso cosas que creíamos ciertas, usted ya con fundamento nos las aclaró. Muchísimas gracias. Sí, les comento, la compañera que me acaba de hablar, hace unos días me envió una reforma que se acaba de hacer sobre el orden de los apellidos. Esa reforma fue una circular interna que se le llegó a todos los registradores civiles, las cuales todavía no están en vigencia, porque de ahí hay muchas lagunas, las cuales no se pueden cubrir, como quienes sí pueden, quienes no, en qué momento se les cambia el orden. Entonces, la LICRA me pidió favor que les hablara sobre el registro y sobre todos los instrumentos que se pueden llegar a inscribir. Para hablarles del registro hay un montón, pero a lo que a ustedes les interesa es el área notarial y aquellos trámites administrativos en los cuales ustedes desde ya pueden ir generando honorarios sin necesidad de tener un carnet. Entonces, ahorita ya saben que de repente, si su vecino quiere hacer un reconocimiento, pero no quiere hacerlo por la vía notarial, lo puede hacer vía administrativamente siempre y cuando cumpla con los requisitos. Que no le aparece el matrimonio y es del año 1995, pues lo puede hacer administrativamente, porque no es necesario que firme un nuevo notario a ruego, porque primero, para irse a la vía notarial o en jurisdicción voluntaria, se debe de agotar la vía administrativa. Entonces RENAP obliga a las personas a que se agote esa vía, y muchas veces en la vía administrativa pueden hacer ciertos trámites que a ustedes les genera, pues, al final honorarios sin necesidad de nada, sin necesidad de hacer mayor o generar instrumentos públicos. Judith, cuénteme. Una consulta. Fíjate que mi hermano solo tiene un apellido de mi madre, y quisiéramos ponerle los dos. ¿Qué tendríamos que hacer? Puede ir al RENAP, al área notarial específicamente, para solicitar que se le haga la anotación del acuerdo 83-2005 del Congreso de la República. Ese determina en el artículo 5, si no me equivoco, 3. Dice que todas las personas con herencia no identificación, no, 3895 es. En el artículo 4 está. En caso que los menores ya inscritos en el registro civil con un solo apellido de la madre, quien ejerza la patria potestad podrá acudir nuevamente a dicho registro, ampliar la inscripción correspondiente e inscribir los dos apellidos. Entonces, ese es su fundamento legal para llegar al RENAP y pedir que le coloquen el otro apellido. ¿Y si él fuera ya mayor de edad? Pues, en realidad tiene el derecho porque ella es la madre, entonces usted llega y solicita por medio de ese acuerdo hacer la anotación, porque esto en realidad solo es una anotación donde se le va a agregar el apellido, no va a modificar el fondo como tal. Se le va a agregar un apellido, a menos que él ya tenga hijos, eso va a modificar también a los hijos, pero sí lo puede hacer. Muchas gracias. Con todo gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda?
Cuénteme, Karen. ¿Me podrías repetir de nuevamente el acuerdo, por favor? Sí, 3895 del Congreso de la República. Muchas gracias. Con todo gusto. Karen. Buenas noches, con una consulta. Fíjese que mi amiga me escribió hace unos días y me hacía la pregunta en el caso de las defunciones, que dice que a su tío lo mataron en el año 83, pero dice que hicieron una exhumación, ¿verdad? Porque a él, perdón, lo habían enterrado como XX. Entonces hicieron la exhumación, ¿verdad? Y entonces ella lo que quiere saber es qué tiene que hacer para poder inscribir esa defunción en el RENAP, ¿verdad? Para que ya no salga como XX, sino como el nombre de su tío, ¿verdad? Que ya... Mire, ese es un procedimiento que comúnmente tiene que agotar el recurso por medio del Departamento de Apoyo Social. Puede llegar a la oficina de RENAP Central, su conocida, y preguntar por la licenciada Sonia Trejo. Ella es la encargada del área de apoyo social y ella directamente le va a dar los procedimientos administrativos que se deben de agotar para poder hacer esa rectificación, porque literalmente eso es una rectificación. Ahí no cabe enmienda, sino que ahí se rectifica esa inscripción como tal. Entonces, que se apersone con ellos y los notarios de ahí solo les van a cobrar los timbres que tengan que pagar con impuestos y todo su trámite sale gratis. Pero sí es tardado, por lo menos son unos 8 hasta 12 meses. Pero si a ellos les interesa modificar el XX por el nombre de la persona, pues lo puede hacer. Ok, muchas gracias. Con todo gusto. Jocelyn. Buenas noches, licenciada, gusto saludarle. Solo con una consulta, con el tema de las adopciones, ese es un procedimiento largo, pero me surge la duda de en qué momento del proceso es que llega a RENAP. ¿En qué momento del proceso llega a RENAP? Ajá. Cuando el Consejo Nacional de Adopciones determina y emite la certificación, entonces ahí ya lo traslada al RENAP y nosotros ante el Consejo Nacional de Adopciones es que se inscribe ese documento. Más o menos eso puede demorarse hasta 5 meses, seguramente usted está en un proceso de adopción, por eso me pregunta, ¿no? Lo que pasa es de que yo lo vi en la oficina donde trabajo, pero como uno no hace los documentos directamente, uno no se da cuenta por dónde pasan, porque la licenciada me dio el documento cuando ya estaba todo el expediente así completo solo para ingresar a RENAP, pero yo me preguntaba en dónde había pasado primero. Entonces, cabal, ahorita usted me aclaró que en el consejo, ¿verdad? Ajá. Sí, eso lo debe conocer el Consejo Nacional de Adopciones. Ok, entonces primero pasa por ahí y luego ya se va a la institución. Ellos hacen el estudio para conocer que la persona sea capaz y apta para poder tener a esa persona y es un proceso demorado y ya cuando el Consejo Nacional de Adopciones emite la certificación es la que nosotros inscribimos. Ok, gracias, licenciado. Con todo gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ok, les pregunto, ¿ustedes creen que en una identificación de persona hay algún límite para ponerse nombres? ¿O puedo ponerme 20 si yo quiero? No, yo digo que no, licenciado. No hay límite. No hay límite. Sí, es correcto. Sí, en una identificación de persona hay notarios y hay personas que solicitan a veces hasta 70 nombres para poderse identificar. En este caso, hay previos donde hay personas, lamentablemente el registro, pues algunos así son, donde les colocan previos porque tienen un límite. Cuando ustedes faccionen una escritura pública de identificación de persona, que lo que deben de presentar es el primer testimonio en original y duplicado, si les colocan algún tipo de previo, no lo hay, ya que nuestra ley no determina cuántos nombres o qué cantidad de nombres debe de llevar las escrituras de identificación de personas. Sandra, dígame.
Con una consulta respecto al RENAP. Yo tenía la duda si se puede establecer una unión de hecho mediante una vez uno de los dos cónyuges esté fallecido. Sí, sí se puede. Es la unión de ¿Cuál hecho es el procedimiento? ¿Perdón? ¿Y cuál sería el procedimiento? Le pregunto porque yo tengo una tía a la cual hace poco falleció su esposo. Ellos vivían unidos, ¿verdad? Sí. Pero Ajá. al menos yo fui a RENAP a preguntar si se podía establecer una unión de hecho, ya que ellos tienen un hijo, ¿verdad? Un hijo menor tenía 1 año. Y me dijeron que no se podía porque ya una de los portes estaba fallecida. Entonces, quisiera saber cómo sería el procedimiento para hacer ese trámite. De hecho, existe la unión de hecho post-mortem, pero la unión de hecho post-mortem se hace ante un ente, en este caso, un juzgado. Un juzgado debe de conocer y el juzgado es quien directamente nos emite la certificación y la sentencia de esa unión que ellos conocieron, aprobaron, porque cumplieron con todos los requisitos de ley para poder celebrar esta unión de hecho. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede llevar ella? Ella puede llevar el certificado, pero ¿el niño tiene el apellido del señor que falleció? Sí, él lo reconoció. Ah, perfecto. Entonces, la unión de hecho nacen los mismos derechos que el matrimonio. Entonces, sí, con esa certificación pueden acreditar para que un juzgado de familia conozca y dictamine a favor de ustedes. Y sí se puede hacer. Sí se puede hacer la unión de hecho post-mortem. O sea que yo me podría abocar a algún juzgado de paz, ¿se podría decir? No, de Sí, familia. algún juzgado de familia para solicitar por medio de un memorial que conozcan esa unión de hecho. Ahí les van a pedir todos los documentos de prueba donde acrediten que ellos vivieron varios años, que procrearon durante esa convivencia un menor que tiene 1 año. Les van a pedir una serie de testigos, dependiendo del juzgado que conozca, les van a pedir testigos y posteriormente ellos van a emitir una sentencia y la certificación de esa sentencia es la que se inscribe ante RENAP. Muchas gracias. Con todo gusto. Ok, bueno, entonces vamos a hablar directamente de cómo va a consistir la tarea. ¿Perdón? Disculpe la molestia. Con respecto a la identificación. Con respecto a la identificación de persona, si a uno le dictaron una falta de mérito y le colocaron mal el nombre, ¿puede hacer una identificación de persona después de esa falta de mérito? ¿Por qué le otorgaron esa falta de mérito? Bueno, fue en lo penal. Ajá. En el área penal dictaron una falta de mérito en un juzgado. Ajá. Pero el nombre lo escribieron mal. Y bueno, el juzgado es el lavado de dinero. No, por ejemplo, el nombre, ¿cómo lo escribieron? El nombre no lleva H y le colocaron H. Ok, pero sí es la persona involucrada, entonces quieren hacer esa identificación de persona, ¿o no? Sí, es la misma. Bien, es la misma persona. Sí, pueden celebrar identificación de persona. Pero recuérdense que una identificación de persona no modifica el fondo de la partida. Lo único que va a modificar el fondo de la partida es un cambio de nombre. Es decir, en la certificación de nacimiento yo voy a aparecer como Wilson Simón Lacan Reyes, ¿sí? Pero en la escritura pública va a aparecer que Wilson Simón Lacan Reyes declara bajo juramento que públicamente y constantemente se ha llamado como Wilson.Reyes, Wilson L. Wilson Simón, Wilson L.R. Entonces, en mi certificado de nacimiento solo le van a hacer una nota referencial, en este caso una anotación que diga que bajo escritura pública celebrada por tal notario se autoriza la identificación de persona a nombre de todos los nombres que ya mencioné, y en todo caso, cuando usted tramite su DPI o la persona tramite su DPI, puede solicitar un nombre usual. O sea, el DPI por la parte de atrás puede llevar uno de los 25 nombres que haya escogido o uno de los 5 nombres, pues. Pero una identificación de persona no modifica el fondo de la partida, porque en este caso, si a modificar el fondo de la partida fuera tan simple que yo me pusiera en la identificación de persona Wilson Castillo y con eso ya creé filiación con la familia Poderosa Castillo. Entonces, eso no modifica. Eso solo amplía la información de su nacimiento, nada más.
Ok, gracias. Con todo gusto. Sandra. Le hago una consulta. Un nombre, dígame. Supongamos que mi hija se llama Wendy, pero cuando inscribieron en la partida le pusieron W-U-E. W-U. W-U-E-N-D-Y. Ajá. Y se pensaba poner Wendy solo con W-E-N-D-Y. Ajá. ¿Se puede modificar eso? ¿Pero quién cometió el error? ¿Ustedes? Sí, eso no estoy muy seguro. Mire, pues, ¿cuántos años tiene su hija? 34. No. Eso es un caso de la municipalidad. Seguramente lo primero que tiene que solicitar usted ahí son las imágenes del libro de la inscripción de nacimiento. ¿Sí? Recuérdese que en los nombres propios no existen faltas de ortografía. Entonces, podría caber una enmienda administrativa si se determina que el error fue de la municipalidad y que RENAP lo digitó así. Pero si se determina que ese error, se va por una enmienda administrativa, porque cabe enmienda administrativa por letra o tilde. Aunque el Congreso haya determinado que las tildes no modifican, ustedes van al ICSI, tienen una tilde de más, los regresan a RENAP. Ustedes van al CAMIP, tienen una tilde de más, los regresan a RENAP. Entonces, todas estas modificaciones son las que se hacen por declaración jurada administrativa, por enmienda. Pero creo que en este caso, por lo que usted me comenta, ahí no cabe este recurso, pero igual puede acercarse a RENAP a pedir las imágenes y tal vez ahí le pueden apoyar para ver si cabe enmienda administrativa para hacer esa modificación. ¿Quién más me estaba preguntando? Sandra. Perdón, licenciado, pensé que tenía encendido el micrófono. Le pregunto, en dado caso, por ejemplo, lo que usted comentaba anteriormente, una persona, por ejemplo, que haya tenido un nombre que no le gusta, Menganito, pero él al momento de cambiarse de vivienda o algún lugar se hace llamar por Juanito y pasan los años y todo el mundo lo conoce como Juanito. En dado caso, solo uno tiene que abocarse a RENAP para indicar que Juanito y Menganito son la misma persona. No, la identificación de personas se hace bajo escritura pública y RENAP, los notarios que están en RENAP solo le van a apoyar por aquellos trámites que le estén generando inconvenientes, pero esta al final es una vanidad, por decirlo así, porque él constante y públicamente se hizo llamar de esa forma, pero usted sí él acude ante un notario y ya este notario pues acciona el instrumento público, lo inscribe ante el RENAP y a él puede solicitar que se le haga la anotación. Posteriormente a esa anotación ya pide que se le coloque el nombre usual en su DPI. Entonces, eso sí puede hacer, pero como tal que modifique el fondo de la partida, sabemos que no lo modifica y no es que pueda llegar ante el RENAP a hacerlo, sino que ya es por un notario, es por el área notarial. Dígame, Paula. Buenas noches, licenciado. ¿Qué pasa en el caso de que una persona, está casada, parece casada, pero ya no vive con esa persona y tiene un hijo con otra persona, ¿me entiendes? Esta persona ya no está casada, pero tiene un hijo con otra persona. Que no aparece como su esposo, ¿verdad? Entonces, ¿que tendría algún problema la pareja para registrar al hijo? No, era lo que explicaba al principio. Por la vía administrativa se puede agotar este recurso. Por ejemplo, ella está casada legalmente, pero el padre biológico de su hijo es otro. Entonces, ella lo inscribe como madre soltera. Ojo, tiene que ser como madre soltera. Si le colocan los apellidos del señor con el que está legalmente casada, ahí tiene que ya iniciar un proceso de impugnación de paternidad. Pero si ella lo inscribe como madre soltera, que tiene todo el derecho de hacerlo, entonces ya en ese mismo instante, después de reconocer, a los 5 minutos van a generar la certificación de nacimiento y ya hace el procedimiento de reconocimiento administrativo, que es uno de los casos que caben hacerse ante el RENAP. Ya las otras partes de reconocimiento, como reconocimiento por mandato, porque es con cláusula especial, con poder especial, pues entonces, con poder especial, con cláusula especial, perdón, entonces ahí ya es por la vía de inscripciones. Cuando ya es notarial es porque ya se contrató un notario y ya se determinó que él también está declarando que él lo quiere reconocer.
pero por la vía administrativa sí lo puede hacer de esa forma, siempre y cuando esté inscribiendo a su bebé, determine que ella es madre soltera. Pero bueno, como yo tengo entendido que piden la identificación de la madre, entonces si ella tuviera el apellido del esposo. No importa, porque ahí lo que importa es el interés superior del niño. Recuérdese que eso es lo que importa. Acá, así lo reconoce la ley, que es mejor que el niño tenga el apellido de sus dos padres a que tenga solo uno, aunque a veces solo sea de adorno, que era lo que mencionaba en la clase anterior. Entonces, eso no es que sirva de mucho, pero para el interés superior del niño sí. Entonces, si va al RENAP y le dicen a usted, mire, no se puede, sí se puede. Se puede por la vía administrativa llenando una declaración jurada y ella tiene la libertad de reconocer a su hijo, a inscribir a su hijo como madre soltera. Porque recordemos que no es lo mismo inscripción que reconocimiento. Inscripción es el acto que se hace de un recién nacido para su registro y el reconocimiento es darle el apellido a una persona inscrita que obviamente que no haya sido reconocido por su padre legal o biológico, ¿verdad? Por ejemplo, usted es madre soltera, usted está casada y usted inscribió a su hijo solo, pero como somos muy buenos amigos, usted me dice, mira vos, yo no quiero que el papá biológico lo reclame, mejor hazme el favor de reconocerlo. Lo puedo reconocer, definitivamente. Yo no tengo que probar nada ante el RENAP porque por eso estoy declarando que ese hijo es mío y lo estoy reconociendo como mío. Muchas gracias, licenciado. Con todo gusto. Sherry, cuénteme. Buenas noches, licenciado. Con una consulta, cuando todas las partes están de acuerdo, es que mi pregunta es si hay que impugnar una paternidad. Por ejemplo, una persona vino, se fue a vivir con otra persona y se llevó a su hijo. Esta persona lo registró y aparece como papá civilmente, ¿verdad? Porque fueron a RENAP y lo registró y tiene sus apellidos el niño. Okay. Pero ahora el papá biológico quiere la paternidad y quiere reconocer al niño, aunque ya tiene los apellidos del otro señor. Pero todos están ahorita en mutuo acuerdo, es decir, que el otro que lo reconoció le dice, porque ya se separaron estos dos, ¿verdad? Entonces la mamá, el que la reconoció, y el verdadero papá, están conscientes y quieren hacer el proceso sin ningún reclamo. Entonces la pregunta es, ¿pueden ir únicamente a RENAP o tienen que impugnar la paternidad? Ok, en este caso sí se debe hacer la impugnación de paternidad, porque no cabe el recurso de vía administrativa. Ah, ya, muy bien. Sí, ahí no cabe el recurso de vía administrativa, porque entonces recordemos que no se tendría la fe pública registral, que en este caso existe, ¿verdad? Que la fe pública registral determina que esta persona pues ya está inscrita por su padre biológico. Aunque usted y yo sepamos que no es el biológico ahora lo quiere reclamar, es ahí donde ya entra la prueba de ADN y un juez determina por impugnación de paternidad. Entonces ahí se impugna la paternidad y se le otorga el nuevo apellido. Ah, muy bien. Gracias, licenciada. Con todo gusto. Juan. Buenas noches. Aquí todo esto me lleva a una pregunta. Sí. Imaginemos con los nombres que le están poniendo ahora a los niños, que uno puede verificarlos o sacar una lista que están preciosos esos nombres nuevos. Fíjese que no le escuché muy bien, perdonen. ¿Perdón? No le escuché muy bien. Bueno, con el asunto esto de los nombres que actualmente le están poniendo a los niños, me refiero a nombres de famosos cantantes, etc. Ese niño llega a cumplir su mayoría de edad y realmente no le gusta su nombre completo. La pregunta en concreto sería, ¿se podrá este menor, bueno, ya mayor de edad, podrá modificar todo esto, ejemplo, cambiándose el nombre por completo, total? Sí, lo puede hacer, por eso existe el cambio de nombre. El cambio de nombre no aplica porque yo me llamo, por ejemplo, había cosas que ustedes no se imaginan. Hay niños que se llaman Spider-Man, hay una niña que le pusieron Sol y su apellido era Ano. Entonces, son cosas tan reales que
Para los niños al final vivieron toda una juventud de bullying, pero yo, por eso lo digo, por el bullying que pueden llegar a sufrir. Con mi capacidad lo puedo, o sea, usted como padre, porque llegan al RENAP, por ejemplo, cuando yo estaba en el área de inscripciones, llegaban personas que llenaban los formularios y yo personalmente les decía, ¿está seguro que ese nombre le quiere poner a su hijo? Ya lo pensó muy bien, porque de verdad hay personas que en ese momento llegan y, ay, ¿cómo le pongo usted? ¿Qué se le ocurre? O sea, no, o sea, el nombre de mi hijo cuando nazca no se me va a ocurrir en ese momento, lo voy a pensar, pero todas estas personas, para eso existe el cambio de nombre. El cambio de nombre es un instrumento que ya pasa por la vía notarial, que es cuando llegan conmigo a decirme, mire usted, yo me quiero cambiar el nombre, porque yo estoy en el área notarial, entonces yo les digo, sí, ahí ya tienen que contratar un notario. Yo me puedo cambiar, cuando hablo del cambio de nombre, no solo Wilson Simón. Si yo me quiero poner, por ejemplo, Juan Carlos Palencia como su persona, lo puedo hacer. Por eso existen dentro de las obligaciones notariales los edictos, porque yo tengo que hacer 3 edictos para el cambio de nombre en los diarios de mayor circulación, y si nadie se opone, yo me lo puedo cambiar. Pero si usted ve ese edicto y dice, este tipo, ¿por qué se quiere poner igual que yo? Entonces, ahí es donde usted se opone. Entonces, yo ya no puedo seguir el proceso de cambio de nombre. El cambio de nombre implica una letra como todo el nombre. Desde una letra. Porque usted, con ser Juan Carlos, con tilde en la A, ya es otra persona. No sé si le respondo a su pregunta. Sí, pero ahí entraría, bueno, la pregunta sería, entraría también nombre y apellidos, ¿verdad? Podría ser. Licenciado. Dígame. Por cuestión de la Corte de Constitucionalidad, las tildes no varían los nombres. Era lo que expliqué al principio, pero cuando usted va al ICS, y eso se lo digo porque llegan todos los días casos, la Corte de Constitucionalidad y el Congreso de la República otorgaron que una tilde no modifica el nombre. En efecto, usted tiene toda la razón. Pero cuando usted va al ICS por una tilde, lo regresan y lo mandan a RENAP a hacer el trámite administrativo con enmienda. Entonces, usted y yo sabemos que sí, pero hay instituciones... Si usted enseña el artículo que está cambiado, que ya es ley, el ICS tiene que acatarlo, le guste o no, porque es una disposición, no es porque a ellos se les antoja, ya es una jurisprudencia y ellos tienen que respetarla. Eso yo lo entiendo, pero como le digo, esos son los casos que llegan ante el Registro Nacional de las Personas y son los casos que yo le estoy comentando. Usted puede ir la teoría de la dulzura de la teoría, como decía un licenciado, y la amargura de la realidad, porque lo que está escrito en la Constitución o cualquier ley no se cumple, ¿va? Entonces realmente lo que usted muchas dice, veces es una triste realidad. Es una triste realidad ante eso, porque cuando usted va a una institución, y por ejemplo, le digo Hernán de León, en este caso a usted, a lo que yo me refería con que una tilde modifica el nombre, que pueden haber, por ejemplo, usted va ante el Registro Nacional de las Personas y Hernán de León pueden haber 5, pero resulta que el Hernán de León que está con tilde es distinto al Hernán de León sin tilde. Entonces, a ese era mi enfoque, que una tilde sí hace que sea otra persona, porque por eso están los homónimos. El punto acá no es determinar si la tilde va a modificar su nombre, sino que una tilde ya hace que usted sea otra persona. Una tilde ya hace que sea otra inscripción. Por eso es que muchas personas llegan allá a solicitar certificados de homónimos. ¿Por qué? Porque resulta que hay otro Wilson Simón. Por ejemplo, ante el registro yo me tomé la libertad de saber cuántos Wilson Simón Lacan Reyes hay, y hay 3. Lo que cambia son nuestros datos registrales y nuestros padres. Pero hay uno de los 2 Lacanes que están ahí que uno no tiene tilde, y eso ya modifica y ya es otra persona. Entonces, a ese era mi enfoque con el cambio de nombre. Sí, usted va en su certificado de matrimonio, don Hernán, le aparece Hernán de León con tilde y Hernán de León en su partida de nacimiento sin tilde. Usted y yo sabemos que es la misma persona, pero como hablaba o mencionaba y participaba Diego,
La triste realidad es otra. Y usted puede ir ante el ICS y lo que le van a decir es que sabe que le negamos su pensión, o hace lo que le pedimos o no lo hacemos. Entonces, lo que nos pinta las leyes muchas veces no es nuestra realidad como tal. Porque cuando Por usted eso es va... que como abogados nos enfrentamos a todas estas situaciones donde la gente hace lo que le da la gana y por eso el país está como está. Definitivamente tiene toda la razón, eso no se lo voy a debatir, pero eso son las realidades que se viven todos los días por todos los usuarios, que hasta de migración lo regresan por un artículo 144 que lo reconoce la Constitución Política de la República de Guatemala, y en la partida de nacimiento dice es guatemalteco, pero ellos necesitan que aparezca el artículo 144 y si no, no le dan su pasaporte. Entonces son, al final, gajes del oficio que hasta los notarios, por no irse en contra de la ley, se acoplan porque llegan notarios a la oficina de sala de notarios con mi persona a solicitar que se les haga una enmienda registral por ese tipo de términos. En esta sección hay un compañero que su nombre es Eddie, no sé si está por aquí, él trabajaba en migración y él le podrá comentar a usted todos los casos que en migración rechazan por una simple tilde, aunque ya esté establecido en ley por ese tipo de cosas. Entonces, yo se lo comento como experiencia personal, como experiencia que acontece todos los días hasta el registro, y que aunque digan misa, ellos dicen, si no lo modifica, no le damos su pasaporte, si no lo modifica, no le extendemos su medicamento, si no le modifica, no le damos su pensión. Entonces son cosas de nuestra realidad, pues lamentablemente, y pues entiendo su punto, porque cuando uno empieza a estudiar leyes, uno quiere dominar el mundo. Yo pensé que iba a ser todo fácil. Bueno, la ley lo dice así. No, usted va al registro de la propiedad y si solo con esto le digo todo. Un duplicado es una copia original que se vuelve a firmar y sellar. Usted lleva esa copia literal hacia el registro de la propiedad y le dice, perdone, pero aquí en el registro de la propiedad el código notarial podrá decir tal cosa, pero usted aquí me presenta 2 originales. Sí, pero es que en su página y en su ley y en su reglamento dice que es un duplicado. ¿Nos lo presenta o no se lo recibimos? Entonces a veces nos toca acoplarnos. Y se va a dar cuenta más adelante que lamentablemente es una triste realidad de, pues, que vivimos todos. Sherry. Sherry, ¿me va a preguntar algo? No, licenciado, se me quedó por error la manita levantada. Ok, les voy a comentar a las personas que me están escribiendo sobre la tarea. Es una tarea que todavía no se ha determinado la ponderación. Voy a hablar con la LICDA para determinar la ponderación y si se le va a dar ponderación o no. Les pregunto, ¿ustedes prefieren que yo les haga llegar el formulario para que ustedes lo llenen o ustedes prefieren descargarlo? Hágalo llegar usted, Lic. Por favor. Yo yo lo voy a descargar y se los voy a enviar. ¿En qué consiste? En que ustedes llenen ese formulario que literalmente son los avisos que los notarios nos presentan para ser inscritos ante el RENAP. Ustedes van a llenarlos conforme al artículo 93 del Código Civil y les prometo que nunca más en la vida se les va a olvidar hacer este procedimiento porque lo van a conocer siempre. Entonces, ustedes llenan ese formulario, ya hablamos de las capitulaciones matrimoniales, ya hablamos del régimen económico, ya saben que existe el subsidiario, entonces se va a calificar como que ustedes estuvieran presentando ese aviso ante el RENAP y esperemos que cumplan con todos los requisitos y el requisito que les haga falta. Recuerden que el Código Notarial establece que debe ser letra clara y legible, entonces si les falta un requisito les vamos a colocar previo y se los vamos a enviar como por previo fundamentados en tal. Esto con el fin de que ustedes aprendan y que digan, yo ya sé hacer un aviso notarial de matrimonio, yo ya sé cuáles son los procedimientos, entonces yo se los voy a hacer llegar el lunes para que tengan un fin de semana tranquilo, sin tarea, eso es re práctico, es re fácil, y van a tener una semana hasta el viernes para enviarlo. Se los envío el lunes y van a tener hasta el próximo viernes. El viernes me parece que es 10 de septiembre. Sí, viernes 10 de septiembre. Entonces, ustedes lo realizan, lo practican. Si quieren no utilizar esa metodología y redactarlo en hojas en Word, lo pueden hacer. Tienen la plena libertad porque la ley del RENAP establece que debe ser original y copia del aviso circunstanciado.
no establece si es a mano, si es a máquina, si es a compu. Entonces tienen toda esa plena libertad. ¿Para qué? Para que se familiaricen y que sepan cuáles son los formalismos del matrimonio. Más adelante, pues si la LIGDA pues llegara a permitirlo, más adelante podemos ampliar esta información, podemos conocer otro instrumento público, la modificación, las alteraciones de capitulaciones, en qué momento sí, en qué momento no. Entonces más adelante, pero por el momento, esa es la tarea. Tienen una semana completa y pues ya les comentará la LIGDA el martes si tendrá ponderación para enriquecer más el conocimiento de ustedes y que cuando lleguen a notariados y les hablen de los formalismos notariales, ustedes ya sepan qué responder y cómo hacer y redactar un aviso de matrimonio. Pues si nadie más tiene alguna duda, pues yo me despido de ustedes y si alguien lo tiene. Pues una consultita. Dígame. Para quitar un apellido, o sea, ¿qué procedimiento es? ¿Pero por qué razón? Porque no lo quiero. Solo porque no lo quiere es un cambio de nombre. No, solo el apellido. Por eso es un cambio de nombre, era lo que le explicaba al compañero. Un cambio de nombre no implica que usted se quiera quitar Gabriela, sino que un cambio de nombre implica que se pueda quitar Rodas o Gabriela o se quiera poner Gaby Rodas. Eso es un cambio de nombre. Ah, ok. Ajá, un cambio de nombre implica quitarse todo lo que usted quiera y ponerse todo lo que usted quiera. Siempre y cuando no haya nadie que se oponga ante eso, al momento de hacer sus edictos, usted tiene la plena y la libertad de hacerlo. Ah, ok. Perfecto. Gracias. Con todo gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda o finalizamos la reunión hasta acá? Un mayor de edad podría pedir filiación con su... bueno, el hecho está de que la reconoció otra persona y ahorita de grande quiere que su verdadero padre la reconozca. Pero ella no está reconocida por otro señor que no sea su padre. Bien. Ah, entonces Pero ahí es una impugnación de paternidad. Ella dice, lo hicieron sin mi consentimiento, pero eso no es excusa. Exactamente. Pero Pues me hizo esa consulta de que si puede adoptar los apellidos del verdadero padre, ¿no? Sí, pero Ya es ahí mayor de edad. como ahí hay un espacio como tal, cualquier persona puede reconocer, no importa que tenga 50 años, mi papá me pudiera reconocer si yo tengo 50 años, siempre y cuando yo adolezca del papel de padre en mi partida de nacimiento. Ese es el chivo que usted debe aprender. Si llega con usted un cliente a decirle, mire, quiero que me reconozca mi papá, usted evítese hacer una escritura pública, váyase por la vía administrativa, pero el chance ahí es determinar, o su chance ahí es determinar si hay un espacio donde esté el padre como tal. Si usted ve que solo está inscrito por la madre, ahí sí cabe vía administrativa. Si está inscrito ya por un padre y una madre, ahí que corresponde impugnación de paternidad. Ahí ya corresponde impugnación de paternidad. Entonces se va por la impugnación de paternidad. Exactamente. Ese sería el trámite. Ese es el trámite, impugnación de paternidad, y entonces ya se hace la impugnación de paternidad, el juez emite una sentencia, una certificación de la sentencia, y después de impugnado ya le otorga el reconocimiento a la persona que quiera declarar que desea reconocer a esta persona. Entonces ya sería un trámite judicial. Exactamente. Ahí ya Así no es, cabe ¿verdad? la vía ni administrativa ni notarial. Sí, pues se va de una vez a juzgados. Muy bien, gracias. Con todo gusto. Una consulta, licenciado, solo rapidito. Dígame. Tengo duda. ¿Usted cómo nos va a hacer llegar el documento de la clase? Se los voy a subir a Facebook o a WhatsApp, a cualquiera de los dos. Ok, y la otra, en lo que mencionaba Juan Carlos anteriormente, el juicio de filiación se puede hacer bajo esa vía también o es otra vía totalmente diferente. Sí, la afiliación y paternidad también la emite un juez. La afiliación y paternidad también la emite un juez. Porque la afiliación y paternidad modifica el fondo. Recuérdese de que modificar el fondo es que ya automáticamente cambian sus apellidos. Ahí ya cambian totalmente sus apellidos. Entonces, esa es la afiliación y paternidad. Deme un momento, por favor.
Perdón. Disculpen. No sé si respondo, no sé si respondí su duda, Sergio, perdone que lo dejé a medio. Claro que sí, licenciado, muchas gracias. Con todo gusto. Creo que Víctor y después Otto. Perdón, Otto y después Víctor. ¿Qué tal, licenciado? Una feliz noche. Una vida. Fíjese que yo en el 2004 celebré mi divorcio, ¿verdad? Se hizo la separación y todo. Hace poco perdí el DPI, lo fui a tramitar y volví a salir como casado. En la acta de nacimiento aparece la constancia de matrimonio y la de divorcio, pero cuando volví a sacar el DPI volví a salir como casado. ¿Qué proceso? Ok. En su certificado de nacimiento ya consta la anotación de su divorcio. Sí. Primero aparece el casamiento y abajo dice divorcio por fecha. Lo que debería de consultar ahí es verificar si el certificado de matrimonio tiene la anotación de la disolución del divorcio. En el certificado de matrimonio. Ya. Eso lo pido en la certificación normal allá en el RENAP. Exactamente. Posteriormente a eso, ya le aparece la anotación de disuelto el matrimonio y después tramitar su de soltero, ¿verdad? Ok. Muchas gracias, licenciado. Pase feliz noche. Muy gracias. Víctor. Buenas noches. Mi pregunta es sencilla. Si una persona tiene su nombre con Y, pero es con J, ¿se tiene que ir al trámite administrativo? Pero, ¿cómo así? Lo tiene con Y y es con J. Recuérdese que el nombre propio no existen faltas de ortografía. Yo puedo ser Wilson con Z e Y. Entonces, la pregunta aquí es, ¿ese error de RENAP viene error de la MUNI o así lo inscribieron como tal? Así se inscribió como tal. Entonces, si quieren hacer esa modificación, una simple letra es un cambio de nombre. Entonces, es para que se vayan familiarizando, que no importa que sea una letra, que no importa que sea 2 letras, eso ya es un cambio de nombre. Un cambio de nombre es todo, y eso ya es un cambio de nombre. Ya no cabe la vía administrativa. Cabe la vía administrativa cuando, por error, al momento que digitaron, a usted le pusieron Alejandro en vez de Alejandro. Entonces ahí va usted ante el RENAP, le piden los atestados o ve la imagen de la inscripción y entonces ahí ya dice, mire, vía administrativa, declaro que mi nombre ha sido Alejandro y no Alejandro como me consignaron, ¿verdad? Entonces ahí ya cabe la vía administrativa como enmienda a registrar. Excelente, muchas gracias. Con todo gusto. ¿Alguien más o cerramos ya cuénteme, Diego. Licenciado, tengo una duda. Por ejemplo, cuando alguien hace un cambio de nombre o apellido, y por ejemplo, toda la primaria, básicos y todo lo que uno ha estudiado, ¿verdad? Y todo lo legal, ahí se tiene que razonar, o cómo es, porque, por ejemplo, yo me llamo Diego Guillermo y me cambio a Juan Carlos, por ejemplo. ¿Cómo es esa situación? La verdad sí me pasa duda, ¿no? Pues recuérdese, como el cambio de nombre es a solicitud de parte, ¿sí? O sea, usted, porque le dio el gusto, como me dijo Gaby, porque no me gusta, y porque tengo el dinero, porque puedo y porque quiero. Porque así llega usted ante mí y me dice, mire, yo quiero faccionar un cambio de nombre. Así de simple. Entonces, usted con el cambio de nombre, cuando ya se le aprobó, ya se le inscribió ante el Registro Nacional de las Personas, ya va con su certificación de cambio de nombre, porque recuerde que todos los eventos que inscribe RENAP también los tiene que certificar. Entonces, usted se casa, existe certificado de matrimonio. Usted tiene identificación de persona, le razonan y le hacen un certificado de identificación de persona. En este caso se cambia el nombre, le cambian el fondo de la partida, porque eso sí modifica el fondo de la partida, y va a aparecer inscrito como Juan Carlos Castillo Bernal. Y si tiene hijos, pues entonces ese cambio de nombre le va a servir para que se modifiquen los hijos que tenga después del cambio de nombre. Antes del cambio de nombre, no, porque un cambio de nombre no. ¿Cuánto cuesta un cambio de nombre? Hay un cambio de nombre dependiendo del notario, porque un notario les puede cobrar hasta 7,000, como en el bufete popular, dependiendo de la causa, les pueden cobrar hasta
1,500, pues. Bueno, en este caso, usted puede ir con su certificado de cambio de nombre al Ministerio de Educación. Si tiene muchas cuentas en el banco, pues va a solicitar ese cambio de nombre. Y muchas veces hay personas que han llegado al RENAP donde determinan que a pesar de que tienen un cambio de nombre, hay entidades como el banco que no solo les acepta el cambio de nombre, sino que obligatoriamente les pide que también celebren una identificación de persona donde acredite que Diego Guillermo Castillo Bernal y Juan Carlos Castillo Bernal corresponden e identifican a la misma persona, no solo el cambio de nombre. Y ojo, que la ley sí determina que un cambio de nombre lo puede hacer cualquiera y lo puede celebrar cuantas veces quiera. Yo conozco una señora que se ha hecho el cambio de nombre 10 veces y lo puede hacer si tiene el dinero, ¿por qué no? Entonces, en este caso, ¿qué tiene que hacer? Con su certificado de cambio de nombre, usted va a modificar todos sus registros y se lo deben de hacer, a menos que sea mucho dinero, ya le pidan una identificación de persona, ¿verdad? Hablando en el tema de bancos. Muy bien, muchas gracias, licenciado. O sea que en todo lo legal, no puede leer. Ahorita voy a leer su comentario. Que en todo lo legal, si uno cambia nombres, es como cambia de firma o es diferente el proceso. Sí, exactamente. Cuando uno cambia de nombre, debe de acercarse a los lugares donde tenga sus datos registrados a modificar y actualizar. Como muchos piensan, o sea, lo que dice la compañera acá, Karen, es bastante importante. Yo cambio por ejemplo, yo tramito mi DPI con una firma, voy a tramitarlo al año porque se me perdió, puedo cambiar de firma y voy al banco y les digo, miren, señores del banco, modifiqué mi DPI, modifíqueme mi firma. Es que no se puede, se tiene que poder. Uno tiene el derecho de modificar y alterar la firma y el nombre cuantas veces quiera. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna duda. No es muy caro el proceso para el cambio de nombre. Que si no es muy caro. Vea, lo caro acá muchas veces son los edictos. Porque los edictos se deben de hacer 3 veces en el diario oficial. Y después, en el acta de requerimiento final, debe hacer un último edicto donde determine que nadie se opuso a eso. O sea, al final son 4 publicaciones. Y recuerde que las publicaciones es por contenido de letras. Entonces, comúnmente, por ejemplo, en un edicto va, Víctor Alejandro ha contratado mis servicios profesionales para el cambio de nombre y quiere otorgar el nombre de Juan Carlos Amayoa Aquino. Cualquier impugnación que se quiera realizar, comunicarse a mi oficina número tal o apersonarse a tal jurisdicción. Por ejemplo, Wilson Simón Lancán Reyes, colegiado activo tal. Entonces, eso es lo caro, los edictos. Y que es un proceso complicado, pues, porque sí demora. Entonces, un notario, las vueltas que tiene que ir a estar haciendo, bueno, muchas veces es el procurador, aunque ahora ya existe el sistema electrónico de los edictos, pero, por ejemplo, RENAP, aunque existe el sistema electrónico, es ahí donde vuelvo a decirle a Germán, que todavía lo veo acá, que muchas veces los avisos electrónicos ya se pueden dar, ya hay algo regulado, pero RENAP en su ley no permite recibir esos avisos. Entonces llegan los notarios bien enojados así, pero es que mire, ya está regulado, sí, pero RENAP tiene criterios registrales y tiene un reglamento que es ley, que se debe de aceptar los edictos, solo los que están publicados en periódicos, y nos tienen que llevar el periódico, el pedazo de prensa pegado en el expediente. Entonces, eso es lo caro, Víctor, a eso es a lo que quiero llegar. Lo caro muchas veces son los edictos, porque obligaciones notariales no son muchas, timbres que genero, impuestos no son muchos, lo caro es el edicto. Y dependiendo la zona donde vaya a conseguir su notario, porque si va a conseguir un baratero, le puede cobrar hasta 5,000 quetzales, pero hay notarios que llegan a cobrar hasta 9,000 quetzales por un cambio de nombre. Excelente, muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra duda, yo los voy dejando. Que pasen feliz noche. Fue un gusto poder haber compartido con ustedes. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche para servirles. Feliz noche. Feliz noche, licenciado, y muchas gracias por toda la explicación. Gracias, licenciado.